que en unos instantes voy a hacer referencia, que fue el plan maestro del SAT, que dichas autoridades fiscales lo publicaron, lo promovieron a inicios de este año y que de alguna u otra manera, en atención a varias cuestiones tan novedosas que hemos tenido en los últimos meses, ha pasado desapercibido, y consideramos que es muy importante el retomarlo en atención a que estamos entrando prácticamente a la mitad del ejercicio fiscal, y que obviamente en un proceso de incremento de la recaudación, lo establecido en este plan maestro pudiera ser motivo de las próximas auditorías a desarrollar por parte de las autoridades fiscales. Y derivado de ello es que vamos a comentar algunos rubros de fiscalización en particular, principalmente los que ven en pantalla: pagos a residentes en el extranjero, reestructuras corporativas, reestructuras de negocios, haciendo la distinción entre uno y el otro, toda vez que el documento que ya comentaba, el plan maestro del SAT, refiere a reestructuras corporativas, que entenderíamos que principalmente está enfocado a todo este tema de enajenación de acciones, fusiones, escisiones, inclusive hasta liquidación de sociedades, ¿no? Sin embargo, también consideramos conveniente que, aunque el documento no refiere de manera explícita a hacer distinción con las reestructuras de negocios, porque también pudiera ser un aspecto dentro de este plan maestro, aunque no esté literalmente establecido de esa forma, ¿no? Y concluiremos con algunos comentarios con relación a lo que conocemos en México como REFIPRES, o regímenes fiscales preferentes, que en nuestra legislación doméstica es lo que a nivel internacional conocemos como reglas CFC o Control Foreign Companies, y que también consideramos que es un tema que en los próximos meses o años estaremos viviendo en estos temas de fiscalización. Y entrando en materia, el primer tema que un servidor, en calidad de moderador de este webinar, me tocará compartir, simplemente para hacer un preámbulo de los detalles que más adelante nos compartirá tanto Emilio como Rodrigo. Señalar que este documento ya refería que salió a inicios del año, en febrero de este ejercicio, y que no todo mundo lo tiene en contexto, y que también hay que ser muy transparentes. No hemos visto todavía procesos de fiscalización encaminados al cumplimiento de este plan maestro. Sin embargo, como ya también refería, estamos entrando a la mitad del año, y también las cifras que el gobierno nos está proporcionando en el tema de recaudación, pues pueden comenzar a conllevar este tipo de procesos de fiscalización, e inclusive también se ha hablado de una reforma fiscal por esa problemática en incrementar la recaudación en México, ¿no? Entonces, este documento básicamente, aunque habla de un plan maestro de operación 2021, tiene algunos temas que son de 2020, con la intención de que la autoridad fiscal haga un puente entre lo que ya ha realizado el año pasado y lo que pretende realizar en 2021. Entonces, este documento recoge ambas situaciones o temas de ambos ejercicios, y básicamente lo pudiéramos concretizar en lo que ven en pantalla: el incrementar la recaudación a grandes contribuyentes, tomando en cuenta, como también lo hemos visto y principalmente el año pasado, estas notas periodísticas de varias empresas transnacionales, tanto mexicanas como extranjeras, que han llegado a algunos acuerdos en el pago de créditos fiscales, ¿no? Entonces, es muy evidente que los grandes contribuyentes aportan una parte significativa de la recaudación en México, y entonces siempre van a ser un foco de atención, ¿no? Programación de auditorías con un enfoque y menor tiempo de fiscalización. Pocas palabras, ser más eficientes con el personal que actualmente tiene la autoridad fiscal, que también recordaremos que desde inicios de este sexenio, de este gobierno actual, hubo una reducción significativa en el número de personas que laboran en las autoridades fiscales, lo cual conlleva que tienen que ser más eficientes sus procesos, y también aunado con el tema de la pandemia. Incentivar la autocorrección y el cobro oportuno de los impuestos, depurar la cartera de los recursos de revocación, recordando que es un medio de defensa que normalmente se utiliza para tener un preámbulo a un tema de litigio. Y el control de saldos a favor, que también lo hemos estado viviendo con varios de nuestros clientes, en donde los requerimientos no dejan de ser parte de la orden del día en este tipo de procesos, y que también conllevan una demora en la obtención de esos recursos económicos por parte de los contribuyentes. Sin embargo, afortunadamente también hemos visto que pese a esos procesos lentos, sí se han obtenido los recursos económicos y que siguen fluyendo estos saldos a favor.
También está contemplado la determinación de los créditos fiscales en las liquidaciones, o sea, hacer un proceso más rápido en la determinación de dichos créditos fiscales en estas auditorías. Y como también ya refería, desde 2020 y lo que se pretende en 2021, la autoridad ha tenido un enfoque principalmente encaminado a sectores empresariales, ¿no? En el caso particular de 2021, lo que este documento refiere es enfocarse a compañías dedicadas a la venta de bebidas, al sector financiero, al sector de hidrocarburos, entre otros tantos, ¿no? Siendo esos parte de este plan para 2021. Sin embargo, también en 2020 resaltan compañías del sector farmacéutico que ya tuvieron estos procesos de fiscalización y también algunas compañías del sector automotriz. Entonces, queda claro que la autoridad tiene ya una estructura más enfocada a sectores, tomando en cuenta las particularidades de cada uno de ellos y los márgenes de utilidad que conforme a sus indicadores de riesgo deberán de estar manifestando estas empresas en sus declaraciones. Y los rubros que al final del camino en este webinar vamos a comenzar a abordar y que están vinculados con lo que ya acabo de comentar son pagos a residentes en el extranjero, esas reestructuras corporativas que, como comentaba, parece ser que también de forma implícita estarían las reestructuras de negocios o de operaciones, y lo que sería regímenes fiscales preferentes. Esto como preámbulo, y me permitiría cederle la palabra tanto a Rodrigo Covarrubias como a Emilio Ángeles para que nos comenten esta parte, siendo el primer paso para Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, César, y muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Como lo explicaba César, el documento tiene un enfoque de qué es lo que va a estar viendo específicamente el SAT. Y cuando menciona, ¿no?, el tema de pagos al extranjero, pues por supuesto que no podemos hacer a un lado la reforma que acaba de entrar en vigor el año pasado sobre el tratamiento fiscal que puede tener los diferentes pagos que se hagan al Refipres. Más adelante vamos a platicar del tema de Refipres en general, como César ya también lo anticipaba. Sí, creo que vale la pena hacer una diferencia importante porque no es lo mismo el pago que un mexicano puede estar realizando a un país o a una parte relacionada que esté situada o sea residente en un país que se pueda considerar un régimen fiscal preferente, a las inversiones que los mexicanos hacen en estos diferentes países. Entonces, más adelante vamos a platicar de lo que constituye este segundo punto, y en esta parte nos vamos a enfocar en lo que son pagos a Refipres, ¿no? Entonces, digamos que si recordamos lo que sucedió o lo que sucede con la reforma que entró en vigor el año pasado, en automático y como regla general se tiene una limitante a la deducibilidad de los pagos que hagan los contribuyentes en México a partes relacionadas que se consideren sujetas a un régimen fiscal preferente. Por supuesto que nos tenemos que remitir a las mismas disposiciones de lo que es el tratamiento para las inversiones que tienen los mexicanos en el extranjero a través de Refipres, pero solamente es para un tema de aplicación y la definición del término, ¿no? Entonces, en términos generales, a lo que nos lleva es que los pagos que hagan los mexicanos a partes relacionadas, que residan en un país en el cual no paguen impuestos sobre la renta o paguen un impuesto sobre la renta inferior al 75% del que se pagaría aquí en México, pues califican como sujetos a un régimen fiscal preferente y por lo tanto ese pago sería no deducible. ¿Okay? Aquí sí ponemos un par de ejemplos, ¿no? Si lo ven en la parte izquierda de la lámina, lo que intentamos demostrar es un par de ejemplos muy sencillitos de cómo puede suceder esta situación, ¿no? En el primero hablamos de pagos directos, ¿no? Y ahí mismo lo dividimos en dos posibilidades, ¿no? Se hace un pago a un país donde claramente la tasa es inferior a la del 22.5%, o que lo que sería la tasa la tasa que corresponde al 75% del 30% que se paga aquí en México, y entonces en automático ese pago pues, sería no deducible, ¿no? Ponemos el ejemplo de Estados Unidos porque pues, por la relación comercial, cercanía, etcétera, es muy común, ¿no? Entonces, tenemos que Estados Unidos a partir del 2017, si no me falla la memoria, reformó su código de rentas, disminuyó las tasas con la administración de Donald Trump y quedaron en una tasa del 21% federal, ¿ok?
Lo ponemos como ejemplo porque yo creo que sí es muy relevante el pensar que en automático entonces Estados Unidos puede calificar como un régimen fiscal preferente, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con los pagos que hagamos a Estados Unidos. No obstante, también se permite a través del propio régimen y la definición del término de REFIPRE que se tomen en cuenta los impuestos estatales o locales. Para esto tienen que calificar como impuestos sobre la renta. Entonces, eventualmente un pago a Estados Unidos puede o no calificar como un residente sujeto a REFIPRE, dependiendo del régimen fiscal que tengan, no nada más a nivel federal, sino también a nivel estatal. Entonces tenemos que estar tener mucho cuidado con eso, estar muy al pendientes y asegurarnos. Recordemos también que el análisis de si es REFIPRE o no, no es nada más con base en la tasa a la cual está sujeto de manera estatutoria el residente en el extranjero, sino también pueden tener que tomarse en cuenta elementos como la base o lo que son los momentos de acumulación de ingresos y las deducciones permitidas. Entonces, sí hay que hacer un análisis detallado de si una empresa o no puede o no calificar como un régimen fiscal. En el lado derecho de la lámina tenemos que también, conforme a la disposición, se establece una regla en la cual, aun y cuando nosotros paguemos a un país que no sea un REFIPRE, ponemos aquí como ejemplo Alemania, que tiene una tasa que regularmente llega por encima del 30%, sí, y vamos a tener una limitante en la deducción en la medida en que Alemania, a su vez, haga pagos a otras partes relacionadas que sí se consideren sujetos a regímenes fiscales preferentes, ¿no? Entonces, no nada más se queda al nivel de a quién le paga un residente en México, sino quién ese receptor le puede pagar y no nos establece limitante. Aun y cuando nos habla de que cuando haga un pago deducible igual o mayor al 20% de lo que pagó, de lo que recibió, no lo limita a los momentos en los cuales hace ese pago, no tiene que ser subsecuente, puede ser previo o después de haber recibido el pago del contribuyente en México, y no dice que tiene que ser en un solo pago, puede ser en varios. Entonces, eso lo hace realmente complejo. El análisis sí se tiene que hacer a nivel de las diferentes niveles en los cuales se pueden hacer pagos en las estructuras intercompañía, y es de mucho cuidado, ¿no? Entonces, sí creemos que a partir del 2020, que cuando entre en vigor esto, que se empiezan a comenzar a revisar estos ejercicios, pues va a ser un tema de mucha discusión con el SAT, ¿no? Así que pasamos a la siguiente lámina. Sí, de acuerdo. Si me permites, antes de pasar a la siguiente lámina. Adelante, Emilio. Adelante, Emilio. Sí, perdón. Aquí el comentario es que ahora para precios de transferencia, además, en el análisis funcional tenemos que incorporar esta situación. Es decir, preguntarle a la empresa, a los directores, qué evidencia tienen de que esto está sucediendo en aquel país de aquella forma. Es decir, si se está acumulando la tasa donde se está acumulando, si no hay, como el ejemplo que ponía aquí Rodrigo, si no hay un país intermedio ahí, donde finalmente vaya a hacer un pago a otro país y técnicamente vaya a haber una tasa de acumulación menor para efectos del estudio de precios de transferencia, ¿sí? Entonces, tenemos que ir un poco más allá dentro de nuestros reportes ya para el año 2020. Hasta aquí me quedo. Adelante, César, perdón. Gracias, Emilio. No, yo creo que muy buenos comentarios para darle un enfoque también de precios de transferencia a las estructuras que ahorita nos comentaba Rodrigo. Y creo aquí, Rodrigo, salvo que opines diferente, también sería importante al momento de que las compañías estén evaluando este tipo de limitantes, esta cuestión de la no deducibilidad por pagos a REFIPRES, la exclusión que refiere la propia disposición a actividades empresariales, ¿no? Creo que ahí también valdría la pena revisar eso y ver el soporte que se tenga para que efectivamente podamos evitar este tipo de no deducibles, puesto que sería factible tener transacciones con REFIPRES siempre y cuando califiquemos como actividades empresariales, cumpliendo lo que también la fracción correspondiente refiere a un tema, digámoslo, de forma práctica de materialidad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, César, gracias. Justamente como parte de la complejidad del sistema, pues establecen excepciones, ¿no? La verdad es que esta terminó siendo una disposición sumamente complicada porque tiene excepciones y excepciones de las excepciones y así sucesivamente, ¿no? Entonces se
se hace un camino bastante enredado para poder aplicarlo a alguna situación en particular, asegurarnos de que a lo mejor caemos en una excepción y no caemos en las excepciones de las excepciones, o caemos en una excepción de la excepción de la excepción, ¿no? Así de absurdo llega a ser. Entonces, como bien lo mencionas, efectivamente hay una excepción para los casos en que el perceptor del ingreso realiza actividades empresariales y ese es la cual recibe el ingreso que paga el residente en México. Para esto vale la pena también recordar que esta limitante no aplica como lo hacía en el 2019 y ejercicios anteriores con la disposición que teníamos en esos años. No aplica solamente para ciertos tipos de ingresos. Está abierta y no está acotada a ninguno de ellos. Entonces podría ser un pago por compra de mercancía, podría ser un servicio, pero también podrían ser otros pasivos, como pueden ser regalías, intereses y asistencia técnica, que es lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, ahí hay un primer punto de interpretación muy importante, análisis, para poder confirmar que efectivamente los pagos que hacemos constituyen un ingreso derivado de una actividad empresarial para el residente en el extranjero, 1. 2, el residente en el extranjero tiene que residir en un país con el que México tenga en vigor un acuerdo de amplio intercambio de información. Y 3, tiene que contar con suficientes activos y personal para la realización de la actividad empresarial por la cual está generando ese ingreso. Entonces, sí, efectivamente está esa excepción. También aprovecho para mencionar muy brevemente, hay otras excepciones como que el ingreso a lo mejor no esté grabado en el país del perceptor, pero esté grabado a nivel de alguna controladora del grupo, alguna holding del grupo, por virtud de la aplicación de reglas similares a nuestras reglas de Refipres, ¿no? Las que, como bien decía César, son las Controlled Foreign Corporations o las reglas de CFC. Entonces, que haya una atracción del ingreso a otro país, pues entonces también se puede permitir la deducción en México, o cuando se deduzca, o cuando se retenga, perdón, a la tasa del 40% en lugar de alguna de las otras que son menores. Entonces, en esos casos, pues sí tenemos ya derecho a la deducción. Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias por puntualizar eso y creo que, como lo señalabas, este es un tema que tenemos que considerar en cualquier pago a residentes en el extranjero, y eso me permite que nos podamos enfocar al siguiente tema, que sería regalías, en donde no podemos dejar de lado lo que acabas de explicar, pero le estaríamos sumando otros aspectos importantes y particulares en la cuestión de pagos por concepto de regalías. Y a este respecto me permito cederle la palabra a Emilio para que nos pueda comentar la parte de precios de transferencia. Gracias, César. Gracias, Rodrigo. Buenos días a todos. No los saludé hace rato, me disculpa. Qué bueno que nos acompañan. Bueno, aquí en este tema de regalías, ya nos han preguntado, por ejemplo, en algunas conferencias que hemos tenido, oye, ¿por qué ahora me dices que en 2020 mi pago de regalías a Reino Unido puede tener algunas características de Refipre y que a lo mejor en 2019 sí fue deducible y en este año 2020 por esas características de Refipre puede ser que no sea deducible independientemente de tu análisis de precios de transferencia? Bueno, pues podemos caer en esa situación, como comentaba Rodrigo, por las diferencias de tasas. Sin embargo, si hay una materialidad, como comentaba Rodrigo, en el otro país, que hay que comprobarla, donde hay una estructura en el residente en el extranjero, activos, personal, etcétera, pues técnicamente estaría cumpliendo con las características para poderlo hacer deducibles, que son de las excepciones que comentaba. ¿Sí? Aquí también es importante ver, pues, para precios de transferencia, la base, la tasa. ¿Sí? Y un tema también que ahorita se está enfocando la autoridad ya en algunas revisiones, ¿quién está haciendo la promoción y la publicidad? ¿El titular de la marca o quien está pagando la regalía? Si quien está pagando la regalía por la marca, por el know-how, por el intangible, está haciendo la promoción y publicidad, técnicamente hay dos opciones. O se hace no deducible o se incorpora como si fuera parte de la tasa de regalías. Y si la tasa de regalías está entre la mediana y el percentil alto, y a la hora de sumar promoción y publicidad en monto nos saca del rango, puede haber un tema ahí porque pues, la autoridad va a querer englobar todo y el pago de regalías meterlo a la mediana. Entonces, es un tema bien importante. Hasta aquí me quedo con mi comentario en materia de precios de transferencia. Rodrigo, por favor. De acuerdo, muchas gracias, Emilio. Como lo decías, creo que el primer punto más importante va a ser el poder llevar a cabo el análisis detallado de la naturaleza de las regalías, ¿no?
porque como nos ha tocado ver en la práctica, puede haber muchas situaciones en las cuales pues tenemos una licencia, pero con esa licencia pues a lo mejor también van servicios, van publicidad, va asistencia técnica, o sea, pueden ir muchos diferentes conceptos, ¿no? Los comentarios de la OCDE son bastante claros al respecto porque reconocen esta posibilidad de contratos mixtos y nos dicen que se tiene que identificar la naturaleza de cada uno de los pagos o de cada porción de los pagos desdoblando el contrato general identificándolo de manera individual, de tal forma que entonces podamos llegar a una contraprestación aplicable a cada una de las partes de ese contrato, ¿no? Entonces, aquí la acotación es muy importante porque pues dependiendo de la naturaleza de cada uno de los elementos que componen el contrato o el pago, pues es que pudieran tener tratamientos, obligaciones, requerimientos diferentes, ¿no? Solo ponemos aquí como ejemplo la regalía y la asistencia técnica. Es una línea muy delgada entre lo que puede ser algo considerado una regalía por un know-how, un conocimiento, etcétera, a una asistencia técnica que puede ser también un know-how, pero con más actividades detrás en el apoyo en la implementación de sus conocimientos, etcétera, ¿no? Entonces, la regalía por regla general ya de los tratados y de la parte teórica de impuestos internacionales regularmente lleva una retención y la asistencia técnica se inclina un poco más hacia la parte de prestación de servicios, beneficios empresariales, entonces conforme la mayoría de los tratados, pues eventualmente pudieran no llevar una retención. Aquí sí vale la pena hacer una aclaración que pues eventualmente hay que revisar cada uno de los tratados de manera individual, porque sí puede haber diferentes tratamientos o cosas que acordaron los países, ¿no? Una vez identificada la naturaleza, pues tenemos que ver si nos aplica o no el tratado. Los tratados a la fecha, pues claramente lo sabemos, son un buen instrumento intentar evitar la doble tributación, pero también han sido utilizados para llegar a situaciones en las cuales se tiene una doble no tributación. A través de todo el trabajo de BEPS que se ha estado haciendo a nivel de la OCDE, pues se ha buscado ir limitando esto y se han establecido diferentes reglas o guías para poder identificar o limitar la aplicación de los tratados a estas situaciones que se pueden considerar indebidas, ¿no? A la fecha, México ya firmó lo que es el convenio multilateral, el cual efectivamente lo que sucede es que modifica el propio texto de los tratados que tiene México y se incluyen ahí en los listados. Uno de ellos efectivamente es la aplicación general de los tratados, no nada más para residentes, sino que pasen una serie de pruebas que demuestres que no estás aplicando el tratado solamente o no estás constituido en ese país solamente para efectos de aplicación de tratado o que pues, eres el beneficiario efectivo de los ingresos que se están percibiendo y por los cuales se aplica el tratado. O diferentes, ¿no? Dependiendo de cada uno de ellos. Entonces, esa convención multilateral aún no entra en vigor, todavía no ha corrido el proceso legal aquí en México por parte del Congreso, etcétera. Sí ha venido incluido en la lista de los temas pendientes, que se pensaba incluso que se iba a discutir en el último periodo, a finales del año pasado. No se hizo. Entonces estamos un poquito ahí a la deriva sobre cuándo puede entrar en vigor y cuándo realmente entra. De cualquier manera, pues tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos aplicando tratados para estar muy tranquilos con la procedencia del mismo, ¿no? Así como lo mencionábamos en la lámina pasada, hace unos minutos, pues hay que estar muy conscientes de que pues, el tema de pago a refipres, la limitante, pues, nos sigue aplicando para regalías. Si estamos pensando en alguna auditoría o alguna revisión a ejercicios del 2019 y anteriores, pues la disposición en ese momento sí alcanzaba las regalías, ¿no? Ahora alcanza todos los demás pagos, pero desde entonces sí teníamos la limitante para la deducibilidad de pagos a refipres por concepto de regalías. Ahí nos hablaba de que hubiera control del receptor del pago y la mexicana, el contribuyente, de una o en la otra, o viceversa, o de una tercera compañía en ambas, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y por último, pues recordemos que también hubo algunos cambios a partir del 2020, donde los pagos a entidades que se consideren transparentes para efectos fiscales en su país de constitución, porque ahí en muchas ocasiones ni siquiera se puede considerar que son residentes, pues pueden tener un tratamiento muy diferente. Anteriormente estaba ya más o menos aceptado
el reconocer la transparencia y entonces quien se consideraba que generaban los ingresos y que causaban las contribuciones en México, o sea, a quienes teníamos que ver para identificar qué tasa de retención les podía aplicar, si aplicábamos tratado o no, era a los miembros o socios de estas figuras jurídicas o entidades transparentes. Con la inclusión del artículo 4A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues pareciera que se elimina, ¿no? Esta posibilidad de la transparencia, ya no podemos ver a los integrantes de esas entidades o figuras jurídicas y nos tenemos que quedar solamente al nivel del receptor del pago. Y eso, pues, eventualmente nos puede llevar a la conclusión de que si el receptor del pago, como es transparente, pues estamos aplicando estas disposiciones, no está sujeto a imposición en su país, ¿no? Entonces, eventualmente puede considerarse un régimen fiscal preferente y la tasa de retención conforme a la ley pudiera subir hasta el 40%, ¿no? Que quisiéramos también comentar muy brevemente el cómo pudiera esto afectar o tener que ser considerado para la identificación de esquemas reportables. Si lo recordamos muy rápidamente, tenemos que los esquemas reportables tienen que calificar con 3 condiciones básicamente, ¿no? La primera es que conforme a la definición califiquen como un esquema. 2, que tengan un beneficio fiscal que se genere en México. Y 3, que se encuentren dentro de la lista. Esta tercera es un poco engañosa porque aun y cuando puedes cumplir con las primeras 2 y no estar dentro de la lista, uno pensaría, bueno, ya no es un esquema reportable, pero por ahí se tiene que emitir una constancia de esquema no reportable. Entonces, yo le llamo que pues esos terminan siendo esquemas no reportables, ¿no? Entonces, dentro de la lista, pues sí tenemos situaciones en las cuales pudiéramos encontrarnos, ¿no? Si la regalía se paga como resultado de alguna reestructura de negocios o de operaciones, pues eso pudiera calificar dentro de la lista. Si se está aplicando tratado y entonces se disminuye la tasa, recordemos que conforme a la ley del impuesto sobre la renta, la tasa de retención para la mayoría de regalías está entre el 25 y el 35%, y conforme a los tratados del 10%. Entonces, y conforme al sistema, y si es asistencia técnica, pues pudiera irse hasta exento, ¿no? Entonces, si se aplica tratado y en el país de residencia del perceptor no acumula a la tasa estatutaria o tiene una tasa reducida o está exento en el perceptor de pago, pues entonces en esa situación pudiera calificar dentro de la lista y ser un esquema reportable, ¿no? Y por último, pues no hagamos a un lado las formalidades que también se tienen que cuidar. Hay una obligación en la ley del impuesto sobre la renta que nos establece que debemos de emitir un CFDI por los pagos al extranjero. Hay veces que nos vamos con la finta de que si lleva retención, entonces emitimos el CFDI. Si no lleva retención, entonces no. Pero no es necesariamente así, porque la obligación está establecida para los pagos que se hagan que conforme al título 5 de la ley del impuesto sobre la renta se consideren ingresos de fuente de riqueza en México. Entonces podemos estar pagando una asistencia técnica, por ejemplo, conforme a la ley del impuesto sobre la renta, efectivamente es un ingreso de fuente de riqueza mexicano, y conforme al tratado está exento, pero de cualquier manera podemos tener la obligación de emitir el CFDI. Entonces también tengamos cuidado con esas formalidades que pues al final del día pueden significarnos perder la deducción. Perfecto, muchas gracias tanto Emilio como Rodrigo por esta parte, y a mí me gustaría nada más complementar un poco y preguntarles algunas cuestiones al respecto, ¿no? Para complementar, en la parte de pagos por publicidad, ¿no? Creo que este es un tema y salvo que tú tengas un comentario adicional, Rodrigo, mi entendimiento es que el Tribunal Fiscal tiene algunos precedentes desafortunados en donde ha querido soportar que la publicidad efectivamente está en título 5, normalmente por aplicación de tratados quedaría exento, y lo que pretende el tribunal es decir, es que no te aplica tratado, no te aplica beneficio empresarial, puesto que eso está previsto en título 5 y no hay un artículo específico en el tratado que te dé ese beneficio, en atención a que quieren desvincular la posibilidad de aplicar el artículo 7 del modelo convenio de la OCDE de beneficios empresariales. ¿Tú qué opinas al respecto en cuanto a esos precedentes que en mi punto particular de vista son desafortunados, y creo que hay elementos suficientes para soportar que sí es aplicable el beneficio de tratado, ¿no? Sí, yo creo que, como bien lo menciona César, sí hay un par de precedentes. Uno se enfoca a un tema muy particular, el otro se enfoca a otro tema muy particular, pero ambos
llegan a desvirtuar la aplicación del tratado, ¿no? Para los casos de pagos por concepto de publicidad. En uno de ellos es muy clara la situación que nos dice, oye, el beneficio empresarial no es un concepto o término definido en el tratado, nos tenemos que remitir a la ley. La ley en el título quinto claramente dice actividades empresariales, ojo, no es beneficio empresarial, es un término que puede ser parecido, y la intención pudiera ser que lo apliquen de manera similar, pero no necesariamente tiene que ser lo mismo. Nos habla de que las actividades empresariales para efectos del título quinto son aquellas definidas en el código, que pues, son las comerciales, agrícolas, etcétera, pero no se pueden considerar ninguno de los ingresos previstos en el título quinto. Y efectivamente ahí está la publicidad. Entonces, yo creo que la parte importante de esa tesis es que también de la mano con eso hay que revisar la redacción completa de los tratados. A veces cometemos el error de pues, simplemente si estamos haciendo un pago por concepto de licencia, asistencia técnica o similar, vemos el artículo 12 y ya, ¿no? También está el artículo de otros ingresos que nos establece qué es lo que debemos de aplicar o qué tratamiento le corresponde cuando hagamos pagos que no están comprendidos dentro de los definidos específicamente en los demás artículos, ¿no? Entonces, en ese caso en particular, la sentencia hablaba de la aplicación del artículo de otros ingresos y nos decía, aquí nos está diciendo que todos los demás ingresos se pueden gravar en el país de fuente. Y como no califica como un beneficio empresarial por esta interpretación de la definición del título quinto, pues entonces no tienes derecho a, ¿no? Yo, sinceramente, desde mi muy particular punto de vista, sí creo que está yendo más allá. El objeto del tratado, el espíritu del tratado, claramente es hablar de otros tipos de ingresos que componen la actividad principal de un residente en el extranjero y qué tratamiento deberían de tener en la medida en que no se cree un establecimiento permanente. Y la regla principal es, si no creas un establecimiento permanente y es tu actividad primordial económica, pues entonces no tienes por qué pagar impuesto en ese otro país, porque, y no te encontraste dentro de los específicos, porque específicamente se busca nada más gravar intereses, regalías, ganancias de capital, etcétera. Entonces, pues sí deberíamos de poder gozar. Yo creo que sí es un tema de discusión. Como te digo, no es la única sentencia, hay más de una. Entonces, hay que analizar caso por caso y asegurarnos de tener los elementos, ¿no? Pero yo también coincido contigo con que es desafortunada la conclusión en la que... Nada más si me permiten, este es para el caso donde la parte relacionada del extranjero me cobra la regalía y también por otro lado me cobra un reembolso por publicidad, que luego suele pasar, ¿no? De acuerdo. Sí, de acuerdo, Emilio. Creo que aprovechamos el concepto para también esta discusión de esos precedentes, pero bien, como bien comentas, tú lo ves más desde el enfoque de ese reembolso, ¿no? Entre la operación de partes relacionadas. Así es. Y también, digo, un último tema de esta cuestión de la confusión que puede existir entre regalía y asistencia técnica y principalmente enfocado a asistencia técnica. Ya referías, Rodrigo, de que tradicionalmente en un tratado que México haya celebrado con otro país con base en modelo OCDE, la asistencia técnica tendría el tratamiento de beneficio empresarial. Sin embargo, también referías, hay que revisar el tratado en específico porque dependiendo del país con el que México haya llegado a ese acuerdo, hay países, principalmente de Latinoamérica, o países que le dan preferencia a la fuente sobre la residencia, en donde toman parte del modelo de la ONU para dejar el texto definitivo, ¿no? Y en el modelo ONU existe un artículo específico para asistencia técnica que sí conllevaría una tasa de retención, ¿no? Sí, así es. Con varios países de Latinoamérica tenemos una redacción un poco diferente a la generalidad de nuestros tratados, en la cual pues, ciertamente la asistencia técnica, los servicios técnicos y hasta la consultoría, en algunos casos, puede encontrarse dentro de la definición de regalías y dentro del alcance del artículo 12 que permite al país de la fuente establecer una retención. Se me viene a la mente el caso de Colombia, por ejemplo, así está. Sin embargo, en el caso del tratado con Colombia, pues sí tenemos una cláusula de la nación más favorecida. Colombia ya firmó un tratado posterior al nuestro
en el cual no se detona una retención por los pagos de asistencia técnica y similares. Entonces, pues eso ya también aplica para el nuestro, pero pues también hay otros. Me parece, no estoy 100% seguro, pero me parece recordar que Perú y Ecuador, por ejemplo, también tienen cláusulas similares. Sí, que también sería el caso de Jamaica y que inclusive lo que comentas de Colombia seguramente derivó del hecho de que Colombia se sumó a la OCDE como el miembro 37, ¿no? Y que de hecho recientemente se acaba de sumar el país 38, que es Costa Rica. Correcto, correcto. Y ahorita que mencionaste justamente el tema del modelo de la ONU versus el de la OCDE, pues una posibilidad muy factible que se está analizando a nivel de tratados es incluir algo del modelo de la ONU para la economía digital, ¿no? Y hacer más amplia la retención que, pues, en estricto sentido, terminaría estando dentro del artículo 12 como regalías, no nada más para pagos de software, sino también para otros tipos de servicios digitales y similares, en cuyo caso, pues a partir de ese momento, si es que esa fuera uno de los caminos que se tome, pues ya también tendríamos mayor alcance, ¿no? de esta red. De acuerdo, de acuerdo. Y creo que entonces, aprovechando que estábamos hablando de asistencia técnica, que es un tipo de servicio que podemos contratar con extranjeros, creo que vale la pena el comentar ya en términos generales de la prestación de servicios, ¿no? Y aquí, de igual manera, cederte la palabra, Emilio, para que nos hables de la parte de precios de transferencia y posteriormente Rodrigo en la cuestión fiscal. Sí, aquí hay que distinguir de prestación de servicios tres conceptos principales. Hace rato yo comentaba un reembolso de gastos, la prestación de servicios propiamente, que es un servicio, y los gastos a prorrata. Muchas veces los gastos a prorrata vienen bajo un concepto, me refiero a la factura de servicios prestados desde el extranjero, pero el origen es una allocation que hacen desde su corporativo, donde le incluyen pues, varias áreas y luego hacen, ahora sí, un prorrateo. Sí, sí tiene que ver un servicio también, pero hay que recordar que los gastos en México a prorrata, de entrada, a través del artículo 28 de la Ley de Impuesto a la Renta, son no deducibles, a menos de que cumplamos con los requisitos que me señala la regla 33127, ¿sí? Déjenme regresarme un poquito, me fui hasta gasto a prorrata, pero porque puede haber una combinación en los gastos a prorrata de reembolsos, realmente prestación de servicios y allocation. Tenemos que ver o desglosar lo que nos están diciendo de las operaciones intercompañías, a ver si lo podemos conceptualizar mejor. ¿Por qué? Porque un reembolso de gastos implica facturas uno a uno, que ahí es donde viene la carga de la prueba. La autoridad también está revisando este tipo de conceptos, por ejemplo. Los tres principales, ahorita ya tocamos regalías, prestaciones de servicios y nos vamos a ir más adelante con el concepto de intereses, que son básicos. Intereses, ahorita platicamos un poco de ellos, ¿sí? Entonces, en los gastos a prorrata es bien importante la carga de la prueba, uno a uno con la factura del residente en el extranjero, tener el file para que haya facturas espejo, ¿sí? De repente la autoridad me puede decir, oye, pues tienes gastos a prorrata de aquí para allá, entonces que te los paguen y le vas a cargar una tasa intrínseca por la falta de pago. Espérame, hay que ver cómo está la facturación, la cuenta por cobrar, la rotación, etcétera. Pasando al siguiente punto de prestación de servicios, que luego puede ser también uno de los conceptos donde se dificulta más comprobar. ¿Por qué? Porque hay personas de áreas legales, fiscales, financieras, de consolidación, etcétera, que están involucradas para todo el grupo mundial. Entonces, lo básico y lo que se recomienda es que tengas un reporte de tiempos, de cuántas horas y los conceptos en los cuales estuvieron atendiendo a cada una de las empresas de cada uno de los países. Aquí se vuelve bastante complejo porque luego los grupos no tienen un sistema de tiempos como los tienen algunas prestadoras de servicios contables o legales, donde describen qué se hizo minuto a minuto durante el día por parte del personal involucrado. Eso sería fabuloso, tenerlo y sacar los reportes para en caso de una revisión por parte de las autoridades fiscales mexicanas. Oye, pues aquí están los reportes de tiempo y la cuota horaria que sea valores de mercado, dependiendo de las categorías. Y evidentemente, pues, la carga de la prueba va a ser demostrar que no hay
servicios repetidos. ¿Por qué? Porque aquí hay un área contable, aquí hay un área financiera, aquí hay una contraloría, aquí hay área legal. Entonces, oye, ¿cómo te están prestando aquellos servicios? Y aquí también tienes todas esas áreas. Entonces, hay que ver qué tipo de decisiones se tomaron en el extranjero en relación con esa prestación de servicios. Y bueno, entonces llegamos de nuevo a los gastos a prorrata. Los gastos a prorrata, hay que ver si no hay la combinación de todo esto y hay que cumplir con la regla. Es una regla muy específica, que es la recomendación, pero yo la llamo que es la regla como el lástima. Margarito, ¿por qué? Porque es una serie de requisitos que te pide la autoridad, casi para no cumplirla. Por ahí hay, ahorita se va a referir Rodrigo a una tesis del Tribunal Especial que es más corta, pero esa fue hecha para un contribuyente en específico. Y hasta aquí me quedo con mi comentario. Adelante, Rodrigo, por favor. Sí, muchas gracias, Emilio. Yo creo que otra vez, así como iniciamos comentando el tema de los contratos de regalías, pues el punto de partida es identificar exactamente la naturaleza, ¿no? Como tú ahorita lo decías, pues y en servicios es muy común, por ejemplo, contratos de management fees en general, ¿no? Y entonces a través de un anexo, pues simplemente se mencionan pues algunos de los conceptos. Tenemos que estar muy claros sobre qué exactamente es lo que se está recibiendo, qué es lo que qué es lo que se está prestando desde el extranjero y qué se está recibiendo para poder aplicar las disposiciones y cumplir con los requisitos. Puede haber conceptos que lleven retención o no, como ya lo mencionábamos, algunos pueden tener la obligación del CFDI o no, y el cómo demostramos la materialidad, que esto lo hemos escuchado una y otra vez, hemos batallado mucho con este tema con las autoridades fiscales, pero pues al final del día es que se ponen en una situación en la que simplemente dicen, convénceme de que sí lo necesitabas y sí lo recibes, ¿no? Entonces, pues dependiendo de la naturaleza es cómo vamos a tener que buscar el cómo demostrar que lo recibimos. Entonces, esto sigue siendo muy importante, ¿no? De la misma manera que el anterior, pues tenemos que estar conscientes de los temas de aplicación de tratado, y si el pago lo estamos haciendo a un refipre o no, ¿no? Y por último, pues los esquemas reportables también es un comentario muy similar a lo que ya mencionábamos con el tema de las regalías, pero si el servicio se está pagando como parte de una reestructura de negocios que pueda encontrarse en la disminución de riesgos, funciones, etcétera, como se escribe en las guías de precios, y entonces se encuentra en la lista, o si se está aplicando un tratado, pues entonces puede encontrarse en la propia lista de los esquemas reportables y calificar como tal, ¿no? De cualquier manera, como lo decíamos al inicio del tema de esquemas reportables, si nos encontramos en una situación en la que es un esquema y hay un beneficio fiscal, pues eventual, el beneficio fiscal, recordemos, puede ser por una deducción o puede ser por una disminución en una tasa de retención, etcétera, ¿no? Entonces, pudiera ser un esquema reportable no reportable. De acuerdo. Y en esta parte, Rodrigo, aprovechando, hace unos instantes platicamos del tema de regalías, asistencia técnica, y ya se hacía referencia a la situación de esquemas reportables, ¿no? Que inclusive en otros webinars que hemos llevado a cabo hemos entrado al detalle sobre esta situación. Pero aquí me gustaría agregar otro elemento que posiblemente también tenga un peso importante, y también considerando que estamos hablando de los gastos a prorrata, que ya también refería Emilio, que hay una regla miscelánea que prácticamente es incumplible, pero que nos está agregando elementos en donde, para efectos de poderla tomar la deducción de gasto a prorrata, nos pide que podamos demostrar el beneficio recibido. Y esto, de momento, vinculado con esquemas reportables, me recuerda lo que también, como parte de la reforma fiscal en 2020, entró en vigor en México, la famosa regla general antilusiva o antilusión o antiabuso del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Creo que ahí es en donde entraría ya el aprovechamiento, ¿no? de la información que los contribuyentes o los asesores fiscales, recordando que el asesor fiscal es el obligado primario y posteriormente puede ser el contribuyente, dependiendo de las circunstancias, que esa información proveniente de esquemas reportables pueda servir para que en un caso particular de prestación de servicios, y como ya referían, en un contrato de management fees, en donde hay una gama de diferentes tipos de servicios, la autoridad fiscal pudiera iniciar un proceso de revisión, primero validar si se cumple con la regla miscelánea en atención a que pudiera haber una determinación a prorrata, y después vincularlo con esta famosa regla general antiabuso o antilusiva
que tenemos desde 2020, en donde nos lleva a una determinación cuantitativa comparativa entre lo que sería el beneficio fiscal versus el beneficio económico razonablemente esperado, con la intención de poder evitar esa presunción de que no exista una razón de negocios, y también recordando que existe la otra presunción de que si el contribuyente pudo haber realizado la operación en un menor número de pasos, entonces puede negarse el reconocimiento del efecto fiscal, en este caso el beneficio que se obtenga de la operación llevada a cabo. No sé de esa parte qué opinen tanto tú, Rodrigo, como Emilio, de que creo que también es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? El famoso 5A. Sí, totalmente de acuerdo, César. Yo creo que resulta un tanto claro el que van totalmente de la mano, ¿no? Las dos disposiciones, tanto el 199, etcétera, de lo que es los esquemas reportables, como el 5A del código. No, yo no veo la razón de existir de uno sin el otro, porque justamente el esquema reportable o el régimen de reportar los esquemas es la manera en la que se hacen llegar la información para poder analizarla y definir, identificar si es que hubiera algún tema de 5A, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que aquí en este tipo de estructuras, y a lo mejor lo vamos a ver todavía con un poquito más de relevancia, a mi parecer, y a ver si opinan ustedes igual, cuando hablemos de las reestructuras corporativas y de negocios, ¿no? Pero eso no significa que, aun y cuando no estemos hablando de reestructuras complejas donde forman parte o se pueden componer de varios pasos o de varias transacciones en una serie para lograr un objetivo al final, eso no significa que tampoco pueda suceder algo parecido en estas estructuras de contratos de servicios, ¿no? Como lo dices, ¿qué pasa si estamos de cierta forma firmando un contrato que contiene dos diferentes conceptos de servicios y el tratamiento pues debería de ser uno diferente según el 5A, etcétera? Sinceramente lo veo un poquito más difícil de que en la práctica suceda aplicado directamente a estos contratos de servicios, pero eso no significa que no pueda suceder, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí, de hecho, si me permite nada más complementar algo muy rápido, tanto en prestación de servicios como en gasto por rata, hay que demostrar el beneficio económico, a final de cuentas, que va de la mano con el 5A del Código Fiscal de la Federación, sea mayor al beneficio fiscal a final de cuentas. Entonces, se incrementaron los ingresos en el tiempo, hubo una reducción de gastos también. O sea, ¿qué tipo de decisiones derivadas de esta prestación de servicios le sirvieron a la empresa mexicana para tener un mejor desempeño económico aquí en el país? Y hasta aquí me quedo. Muchas gracias por sus comentarios, y creo que es un elemento adicional, ¿no? El famoso 5A, y que inclusive, como ya refería Rodrigo, en los otros puntos que vamos a estar discutiendo puede ser un poco más evidente la posibilidad de su aplicación. Y de aquí me permitiría, digo brevemente, Rodrigo, Emilio, quien guste los dos, pues nada más comentarnos esta diferencia entre el precedente que existe de la Suprema Corte y lo que quedó efectivamente en el texto de la regla miscelánea para efectos de sí poder tomar la deducción de gastos a prorrata. Sí, muchas gracias, César. Bueno, desde el enfoque de la regla 33127, estos 7 puntos lo resumen de manera muy general, ¿no? Es muchísimo más amplia. ¿Qué es lo que te piden? Bueno, pues todas las facturas que tengan que ver con el residente en el extranjero, pues que te van a prorratear a ti, país México, o a los demás países. Los costos y gastos incurridos internamente del personal, incluyendo los gastos operativos asociados, o sea, ¿cómo los determinaste? ¿Con base en los sueldos? ¿Con base en lo que es la carga social? ¿Le pusiste gastos de administración de la propia empresa residente en el extranjero? ¿Tienes los reportes de tiempo? ¿Cuál es la lista de empresas a las cuales se van a prorratear todos estos gastos, ¿no? La metodología. ¿Cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste con base en horas? ¿Lo hiciste con base en ventas en cada uno de los países? La comprobación de que son estrictamente indispensables para el país que está recibiendo el gasto a prorrata. Es decir, no hay una duplicidad de gastos, no se pudo haber hecho aquí.
¿sí? Que sea estrictamente indispensable. O sea, todo esto primero lo ve la autoridad, ya luego ve si son a valores de mercado, desafortunadamente, que para que pase la prueba, de repente es muy difícil. La recomendación, oye, acércate a la autoridad a través de un acuerdo de precios anticipados, hay que llevar toda la documentación, pero pues aquí toda la documentación que te marca también resolución miscelánea, es mucha información de todo el grupo multinacional, estados financieros del grupo multinacional, políticas de precios a nivel mundial que hacen, o sea, ven más allá de lo que está haciendo una parte relacionada con México, básicamente. Hasta aquí me quedo con mi comentario. Y adelante, Rodrigo, por favor. Sí, no, de mi parte, la verdad, no mucho más que agregar. Yo creo que es muy clara, ¿no?, la diferencia entre lo que son los requisitos de la regla contra los requisitos de la sentencia de la Suprema Corte. En principio, pues, se supone que la regla se elaboró como resultado de la sentencia, ¿no? Pero pues sí fueron más allá, ¿no? Creo que resulta muy claro. Aun y cuando, pues sí, por supuesto que una sentencia se emite a favor de un particular y sobre la situación que se analizó de manera específica de ese particular, creo que los requisitos de la sentencia de la Suprema Corte son lo suficientemente generales como para que esos sean lo que debemos estar observando, ¿no? Por supuesto que ya estamos entrando a un tema legal, ¿no? De defensa legal, argumentación, pensando en que pues justamente no hacemos caso a la regla miscelánea, sino que nos enfocamos en los requisitos de la Suprema Corte y pues estar preparados para que eso pues, eventualmente no lo va a compartir el SAT y pues sí nos lleve a una situación de controversia. De acuerdo. Y entonces estaríamos pasando ya al último tema de pagos a residentes en el extranjero para posteriormente entrar en los temas de fiscalización que ya referíamos de reestructuras. Entonces, este último tema que es de intereses entre partes relacionadas, permitirles que nos comenten al respecto. Sí, desde el punto de vista de precios, bueno, es importante comentar que los grupos generalmente tienen grandes y medianos, tienen muchos financiamientos de instituciones financieras. Y ese tipo de financiamientos, las tasas de interés, ya sea del extranjero como nacionales, las toman también como referencia o comparable interno para poderle aplicar a las mismas empresas del grupo la misma tasa o una tasa muy similar, ¿sí? De tal forma que a lo mejor va a ganar un poquito la empresa en relación con la tasa, porque quien está asumiendo ciertos riesgos, pues puede ser la holding, etcétera, ¿no? Entonces, pero nos hemos dado cuenta de que ahorita están limitados los intereses. Hemos visto las noticias que nos llegan en el celular, en algunos periódicos, por ejemplo, que se ha restringido muchísimo el tomar préstamos por parte de los corporativos, por parte de las personas físicas, pues como no, ante esta limitante de poder deducir los intereses, independientemente de que sean a valores de mercado, nos lleva a ese tipo de situaciones económicas donde pues, no beneficia a un círculo económico productivo, a un sector financiero que técnicamente pues, su función es dar préstamos. Entonces, todas estas limitantes están también contribuyendo al tema económico. En precios, pues tenemos que ver también la capitalización delgada, ¿sí? Que no sea 3-1 cuando los préstamos provienen de una parte relacionada residente del extranjero. ¿Qué pasa si sobrepasa? La tenemos que ajustar en automático, podemos ir con un acuerdo de precios anticipados también para decirle las razones de negocios a la autoridad por las cuales si es razonable que tenga un número mayor a 3-1, pero pues también tengo que ver la limitante de la evita fiscal del 30% con un tope de 20%, de 20 millones de pesos, que también me está asfixiando como grupo. Entonces tengo que ver las dos. ¿Sí? Y aquí todo esto relacionado con los temas de refipres, aplicación de tratados, etcétera, que ahorita va a comentar Rodrigo. Adelante, por favor, Rodrigo. Gracias, Emilio. Desde muchos años atrás, si mal no recuerdo que fue por ahí del 2005, 2006, tenemos la regla de la capitalización delgada, ¿no? Esta ahora, hoy en día convive totalmente con la nueva limitante que entró en vigor el año pasado de la deducción de los intereses cuando excedan, ¿no?, del 30% de ese EBITDA fiscal que nos hacen, la utilidad fiscal ajustada, que nos hacen calcular, ¿no? Entonces,
Se establece que, por supuesto, ya lo hemos platicado en otras ocasiones y no es el tema para entrar muy profundo ahorita, pero nos establece que tenemos que ver cuál es el que más nos perjudica, ¿no? Y con base en eso, pues ver cuál es el que nos aplica, si el no deducible de uno o del otro. En el caso, lo que sí es muy importante en esta convivencia es que en el caso de la capitalización delgada, es un no deducible permanente. Y en el caso de la limitación de los intereses que excedan del 30% de la utilidad fiscal ajustada, es un no deducible temporal, ¿no? Tenemos ejercicios para recuperarlo. Entonces, sí hay que hacer con mucho cuidado el cálculo, la comparación. El cálculo del 30% del EBITDA fiscal, pues también tiene sus áreas de interpretación o áreas grises que hacemos con el ajuste anual por inflación, la fluctuación cambiaria, cómo se trata, qué juega, qué no juega. Si ya fue no deducible por otra cosa, pues entonces sigue jugando para acá o no. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Recordemos también que el tope de los 20 millones de pesos es para el grupo, ¿no? No para nada más por cada una de las empresas. Entonces, pues pareciera algo interesante el tope de los 20 millones de pesos, pero pues sí hemos visto casos en los que pues, no alcanza ni para una, ¿no? No digamos que para el grupo completo, donde puede haber varias. Hay estructuras donde a lo mejor tenemos una holding que funge también como la empresa tesorera o financiera del grupo, o a lo mejor tenemos alguna otra, y esta recibe préstamos, pueden ser de terceros, o sea, al final del día son préstamos reales, y distribuye los préstamos a las diferentes operativas que tengan dentro del grupo. Entonces, estamos generando intereses a cargo en dos diferentes empresas del grupo. Por supuesto que a nivel de la empresa que recibe el financiamiento externo y subfinancia, pues a lo mejor tenemos ahí la facilidad o la posibilidad de netear con los intereses también a cargo, pero pues va a haber un margen probablemente y va a haber que ver cómo juega, considerando también los intereses a cargo que puedan tener las demás empresas del grupo. Entonces, sí, yo creo que se ha platicado mucho, más con el tema de la situación económica global, la pandemia, etcétera. No son tiempos de abundancia, lo sabemos todos, los financiamientos son indispensables para operar y este tipo de limitantes, pues sinceramente no son, yo creo que son desafortunadas, pero pues a la fecha no han emitido nada que nos permite hacerlas a un lado o ampliar el plazo, el límite o el plazo, ¿no? Entonces, otra vez, regresamos a exactamente los mismos comentarios acerca de los pagos a Refipre, todo lo que pueda ser pre-2020, pues sí va a ser alcanzado por la regla que teníamos en ese entonces, porque como lo decíamos, incluía intereses, regalías y asistencia técnica, y pues post-2020 de igual forma, ¿no? Si estamos aplicando tratado, pues tenemos que estar muy cuidadosos acerca de los temas que ya mencionábamos hace unos minutos, el beneficiario efectivo, la constancia de residencia, las propias limitantes que puedan estar ya siendo utilizadas o vigentes para la aplicación de los tratados, tanto por ese lado como por lo que puede llegar a entrar en vigor relativamente pronto con el convenio multilateral o las posturas que empiecen a tomar los gobiernos acerca del abuso de los tratados, ¿no? También aquí recordemos que en los intereses se abren muchas más opciones de lo que son las tasas de retención, que pueden ir desde el 4.9 hasta el 40% conforme a la ley. En los tratados pues podemos tener tasas, en lo general son 4.9 o 5, 10 y 15, y aquí ya juegan muchas más características o elementos diferentes para definir qué tasa de retención nos aplica, que pueden ser desde las características del propio préstamo o de para qué nos lo prestan o quién nos lo presta, ¿no? Entonces, sí vamos a tener que revisar un poco más a detalle para asegurarnos de la aplicación de la tasa correcta. Perfecto. Muchas gracias, Emilio Rodrigo, por sus comentarios. Creo que aquí nada más para concluir este punto del pago de intereses a compañías residentes en el extranjero, recordar que también es de los pocos supuestos que aún quedan vivos en cuanto a presentación de una declaración informativa, que es el famoso anexo 4 de la DIM, que muchas veces nos quedamos con la inercia de que la DIM ya no tiene aplicación el día de hoy. Lo cierto es que sí lo tiene en el caso particular de intereses y es fundamental para efectos de la deducción correspondiente, ¿no? Y como lo hemos comentado en otros webinars, esta
coexistencia entre capitalización delgada y lo que sería la limitante del 30%, tendría que obligarnos a hacer los dos cálculos, compararlos entre sí y determinar cuál de los dos tiene el efecto mayor no deducible de intereses, puesto que ese sería el que tendríamos que tomar en cuenta, en donde si el mayor fuera capitalización delgada, ese es un efecto definitivo de no deducibilidad. Si en contraposición fuera el 30%, tenemos el beneficio de que tenemos un periodo de 10 años para poder recuperar la deducción de esos intereses que momentáneamente no podemos deducir por estar limitados a ese 30% de levita fiscal, ¿no? Y por cuestiones de avanzar y del tiempo, pasaríamos al siguiente tema, que es rubros de fiscalización, reestructuras corporativas, y aquí le cedo la palabra. Gracias, César. Aquí es importante tener en cuenta que este tipo de conceptos están dentro del plan maestro, o sea, recordar un poco, ¿no? de lo que veníamos platicando, y distinguir de reestructuras de negocios. Aparentemente pueden estar dentro de, no estamos seguros, ya tenemos también algunos grupos y sabemos y venimos participando, donde están analizando las ventas de negocios de años anteriores. Estamos hablando de años anteriores, 2015, 2016, donde en lugar de vender las acciones, pues vendieron los activos netos de acuerdo a la norma de información B7, ciertos activos, ciertos pasivos, ¿sí? Y se determinó un precio de venta. Al final de cuentas, no se vendió todo el negocio porque a lo mejor traíamos un negocio de distribución y uno de manufactura y solamente se decidieron vender el de distribución en este caso. También están revisando ventas de acciones, por ejemplo, de empresas inactivas, que les llaman en inglés dormant. Este tipo de empresas generalmente se venden en el valor del capital contable, ¿sí? Y aquí el tema del valor del capital contable actualizado, ¿por qué? Porque sabemos que dentro de la ley de impuesto a la renta, el artículo 179, fracción primera, inciso E, te marcan como métodos de comparabilidad para poder vender el de capital contable, un método de utilidades a valor presente, un método de flujos de efectivo, que es el que más se utiliza a valor presente, o una cotización, que el de la cotización más reciente, pues es difícil encontrar en un mercado reconocido el valor de las acciones de una empresa que sea casi igual a la tuya, donde en la semana pasada o el mes pasado pues haya vendido una acción y la multipliques por el número de acciones. Entonces las empresas que son inactivas, en este caso se venden en el capital contable. Una empresa inactiva es la que ya no va a tener negocio en marcha en el largo plazo, pero pues está ahí y en lugar de liquidarla alguien la quiere, se le pasa a alguien y se vende en el valor quizá del capital contable, también la están revisando, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una regla también para pérdidas fiscales de la generación de acciones, donde tienes que evaluar técnicamente el valor más alto es el valor que tomas para las pérdidas, independientemente de que la hayas vendido en el flujo de efectivo, que fue un valor que quedó dentro del rango de los métodos que tú consideraste. Quizá el que tú sustituiste del valor de las acciones por un múltiplo, que también se puede utilizar un múltiplo de X número de veces el valor del EBITDA o el valor del capital contable también, que tú traes ahí, etcétera. Entonces, ese tipo de parámetros los está buscando la autoridad ahorita, ¿sí? Quieren retrotraer efectos en las ventas de acciones que se hicieron hace 3, 4, 5 años, donde todavía tienen facultades, para ver, estando parados ahorita, si las proyecciones fueron las que se estimaron parados, no sé, en diciembre del 2015 o enero del 2016, donde pues empezaste a tomar las proyecciones, a ver si tus cálculos realmente fueron con base en la realidad y si no retrotraer efectos y ver si el valor te puede dar más alto o más bajo en dado momento y ver qué tipo de efectos adicionales pueden generar. Hoy en la venta de negocios también hubo intangibles, pero pues no para el vendedor, sino para el adquirente, ¿no? El purchase price allocation que le llaman, o goodwill, o por diferencia contra tu valor del capital contable, que es lo que puedes generar. Oye, se identificó que le estabas pasando el negocio, pero se lo estás pasando con una lista de clientes, con una lista de proveedores, con mejoras en procesos que le hubieran costado mucho tiempo al adquirente desarrollar. Se lo estás pasando con canales de distribución ya establecidos. Se lo estás pasando con un grupo que se encarga de generar proveedores.
para también un grupo donde ya tienen ciertos descuentos. Entonces, todo eso trae un intangible para el adquirente, y el que lo adquirió identificó esos intangibles, les puso primero nombre y apellido y después se le asignó un valor, y ese valor se está amortizando en el tiempo, ¿sí? Pero a la autoridad pues técnicamente no le gusta más bien goodwill, porque por ley el goodwill para el adquirente es un tema no deducible. Oye, pero para el adquirente puede ser real el que pueda estar tomando una deducción por la compra de algo. Oye, ¿por qué no le vendiste entonces las acciones? Porque en las acciones tomas el costo fiscal hasta que las vuelves a vender en el futuro, y puede ser que las vendas en 5, 20, no sé, X años en el futuro. Y hay una parte, si tú la clasificas como goodwill, donde sí lo puedes ir amortizando, perdón, no lo puedes ir amortizar tampoco, pero si tú lo identificas, sí lo puedes amortizar en el tiempo, ¿sí? Entonces, son de los temas interesantes que están revisando ahorita ya la autoridad dentro de este plan maestro, dentro de también reestructuras de negocios, que me adelanté un poquito. Adelante, Rodrigo, por favor. Sí, gracias, Emilio. Yo creo que vamos a empezar a pasar por tiempos un poco más interesantes respecto a reestructuras, ¿no? Yo creo que ha habido varios cambios en las disposiciones, tanto a nivel de la OCDE, lo que ha recomendado, lo que ha mencionado y ha dado como guías para la interpretación de diferentes situaciones, como lo que ya se ha aterrizado de manera específica en disposiciones fiscales en México, ¿no? Particularmente yo creo que tenemos pues, algo que entró en vigor hace algunos años que puede limitar la aplicación de los tratados cuando el residente en el extranjero no está sujeto a imposición en su país. En el tiempo ese artículo se ha visto un poco más como una intención de lo que se le llama como treaty overriding, ¿no? Que la ley local pueda intentar ir más allá de lo que establecen los tratados, y los cuales jerárquicamente se encuentran por encima de las leyes locales. Y eso va de la mano con lo que ya la OCDE está buscando para confirmar la aplicación de los tratados, ¿no? El tema, como ya lo decíamos, beneficiario efectivo, que no haya una doble no imposición, porque ese no es el espíritu de los tratados, pero pues también es una realidad que es muy común que eso se llegue a dar, y también en algunos casos hasta por el espíritu del propio tratado, ¿no? Hay algunos tratados en los que sí, yo recuerdo uno o dos que sí son muy claros sobre la exención como una cláusula recíproca. Entonces te establecen, en la medida en que estés exento en el país de residencia, también debes estar exento en el país de la fuente. Todo esto, ¿a qué lo quiero llevar? A que en el tiempo, pues hay muchas reestructuras corporativas que se pueden estar dando por muchas razones diferentes, ¿no? Entonces, por supuesto que cuando intentamos irnos hacia atrás y cuidar las reestructuras a lo mejor de las cuales ya formamos parte, así como cuando estamos pensando hacia adelante, el cómo analizarlas, confirmarlas e implementarlas, va a ser muy importante empezar a prever el cómo analizamos la aplicación de los tratados, el cómo vemos cada uno de los efectos de cada una de las operaciones de manera individual, y luego el efecto de la operación con el objetivo final, ¿no? No es lo mismo si simplemente hablamos de una reestructura donde hubo a lo mejor una venta de activos y una venta de acciones, una fusión, una escisión y luego una liquidación, a que si simplemente decimos antes de la reestructura los activos estaban aquí, después de la reestructura los activos terminaron acá. Y esto es importante por el famoso 5A, como ya lo anticipaba César, ¿no? De la mano con los esquemas reportables, pues pueden empezar a ver diferentes operaciones de reestructuras, donde ahí sí yo creo que es mucho más lógico y automático el pensar en series de transacciones que pudieran haber sido celebradas de una manera diferente, con transacciones, con menos transacciones o transacciones más sencillas, ¿no? Pero con efectos fiscales diferentes. Entonces, yo sinceramente creo que vamos a tener que empezar a cuidar también la aplicación de los tratados, ¿no? Muchas de las reestructuras corporativas, pues es muy común que pensemos, no, pues este tratado exenta la ganancia de capital, y si se enajena de manera indirecta, o si se tiene inmuebles lo hacemos de esta forma, o si se vende una participación minoritaria, y entonces a lo mejor se puede pensar en hacer 1, 2, 3 pasos,
para poder buscar aplicar las cláusulas de reestructuras exentas y luego ventas de esta otra forma. O sea, yo creo que se pueden haber dado muchas situaciones en las cuales también nos pueden intentar argumentar la aplicación indebida de los tratados, ¿no? Entonces, yo creo que es momento de también empezar a revisar todo lo que hicimos hacia atrás, ser más cuidadosos con el cómo analizamos e implementamos hacia adelante con un nosotros llamamos como defense file, ¿no? Con todos los elementos vistos, no nada más por las operaciones aisladas, sino también por el conjunto de las operaciones. Totalmente de acuerdo con los comentarios, y creo que aquí, como ya referían previamente, la tendencia OCDE y el famoso estudio BEPS del Base Erosion and Profit Shifting tiene de alguna manera una tendencia al día de hoy de evaluar si esas estructuras tienen una sustancia, tienen una razón de negocios en el fondo. Ya comentabas, Rodrigo, el tema del instrumento multilateral que en México ha quedado estancado desde 2018 en el Senado. Sin embargo, ese documento prevé varias reglas que lo que pretenden es deshabilitar los beneficios de los tratados, ¿no? Entonces, estructuras como las que tú comentabas, en donde se persiguió un fin meramente fiscal en la enajenación de las acciones, en digamos, en la reducción también del impuesto por algún pago a residentes en el extranjero, tomando en cuenta que en aquellos países posiblemente tengan una exención o tengan algún tratamiento benéfico, pues todos esos factores hay que tomarlos en cuenta para evaluar transacciones a futuro y también, como bien decías, evaluar las transacciones hacia atrás, porque los procesos de fiscalización con este plan maestro, como también ya refería Emilio, pues van a ser cuestiones que vamos a ver en los próximos meses y años, ¿no? Y de aquí pasaríamos al otro tema que decíamos que no está explícitamente en el documento porque refiere a reestructuras corporativas, pero que nosotros de alguna manera práctica lo estamos asociando por la importancia de los puntos que nos van a compartir. Sí, gracias, César. Sí, ya lo habíamos comentado un poco, las reestructuras de negocios donde hay menores funciones, activos y riesgos. ¿Qué va a pasar? Y esto va de la mano con los esquemas reportables. Cuando tengo una manufacturera, una full, y la convierto en una contract manufacture que tiene menos funciones y riesgos, o la convierto en una maquila, y pues, la pregunta de la autoridad generaba cierta utilidad con una empresa más grande, ahora estás generando menor utilidad. ¿Qué vendiste? ¿Vendiste parte del negocio? ¿A dónde se fue esa parte del negocio? Son de los temas de los esquemas reportables también, ¿sí? Que vienen enlistados ahí en el artículo 199 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces, vendiste una marca, ¿sí? La vendiste desde hace años y al extranjero por cierta situación y ahorita le vienes pagando regalías todavía, lo tienes que reportar o no. Vendiste el negocio, como lo comentaba, en lugar de las acciones. ¿Por qué? La razón de negocios de no haber vendido las acciones. Finalmente, hubo ventas de activos, como comentaba Rodrigo. Le diste el step up. Pues evidentemente, una venta de un activo fijo, si tú lo hubieras mantenido en el tiempo, pues la depreciación, que es parte del activo fijo, que la vas recuperando con inversión en el tiempo, como un gasto, que yo le llamo inversión, trae un margen de rentabilidad adicionado al valor de mercado, que eso se convierte en el precio de venta, por el número de años que todavía te quedaban de vida de uso. En eso los debiste haber vendido técnicamente. A la autoridad quizá no le gusta que hagas ese tipo de ventas con un margen de rentabilidad traído a valor presente, le gustaría que fuera el mismo valor entre grupos. Sin embargo, si fueras un independiente o se lo vendieras a un independiente, pues sí generarías un margen de rentabilidad por ese activo fijo que tú tienes. Y hasta aquí me quedo con mis comentarios. Adelante, Rodrigo. Gracias, Emilio. Otra vez, yo creo que es una situación muy, muy similar a la que platicábamos con las reestructuras corporativas, ¿no? Ya también lo han mencionado en un par de ocasiones, el documento, el plan maestro del SAT, habla específicamente o menciona dentro de sus puntos a las reestructuras corporativas. Esto no más que por un tema de entendimiento coloquial del lenguaje utilizado, ¿no? Las reestructuras corporativas las vemos principalmente más enfocadas hacia fusiones, escisiones, ventas de acciones, liquidaciones, o sea, lo que afecta a la estructura societaria del grupo, ¿no?
Y las reestructuras de negocios pues, son algo que sí tiene una definición, ¿no? Emilio, en las guías de precios de transferencia y ahí justamente se hace referencia en el tema de esquemas reportables. Esto a nosotros nos da a entender que el documento debería estar un poquito más enfocado hacia las reestructuras corporativas y no tanto las de negocios, pero justamente por su inclusión dentro de las fracciones específicas de los esquemas reportables, por la relevancia que esto está teniendo a nivel internacional desde la OCDE, porque sí es un punto específico que se ha tratado como parte del proyecto de BEPS, traducido en diferentes acciones, pero es un tema, es el mismo tema central, ¿no? Quisimos tocarlo. La diferencia pues radica más que nada en que en la reestructura de negocios podemos estar pensando más en situaciones en las que se cambian los activos, funciones, riesgos de una empresa a otra, regularmente pensando en un tema transnacional, ¿no? Que cruza fronteras para poder tener un beneficio fiscal en alguno de los países, limitando en el caso de México, que suele ser importador de capital, y que suele ser un poco más de a lo mejor manufactura o más de ese tipo de actividades, ¿no? Pues puede ser limitar las funciones, los riesgos para disminuir la tasa, que también tenemos una tasa elevada, para tener mayor utilidades en otro país donde haya menos tasa, ¿no? Entonces, pues, al final del día, pues tenemos que estar muy conscientes de lo que pueden ser los efectos, otra vez, de las transacciones individuales versus lo que puede ser considerado o visto como un antes y después de esa serie de transacciones, ¿no? Y esto, otra vez, es muy importante para estar preparados por la posible aplicación del artículo 5A, de la mano con si es o no un esquema reportable. Por supuesto que eso es lo que nos va a llevar a entregar o tener que entregar la información relativa a los pasos que se llevaron a cabo, ¿no? Entonces, hay mucha discusión a nivel de la OCDE acerca del ejemplo que ya puso Emilio, ¿no? De conversión de manufactureras completas que tienen todos los activos, todos los riesgos comerciales, las relaciones con proveedores, las relaciones con clientes, la propiedad intelectual o diferentes elementos sustanciales de la actividad de manufactura y comercialización de bienes, y que se van convirtiendo a lo mejor poco a poco o a través de una serie de transacciones en un corto tiempo en manufacturas por contrato o en maquiladoras o similares. Los reportes de la OCDE hablan específicamente de esa situación, y también situaciones en las que a lo mejor tenemos agencias de venta o actividades de publicidad, apoyo de marketing, de recolección de datos, fragmentación de actividades en diferentes entidades o diferentes proveedores, para evitar caer en un supuesto establecimiento permanente. Y ese también se habla de manera específica en el reporte BEPS. Otra vez, con la eventual entrada en vigor del convenio multilateral, las reglas del establecimiento permanente se van a cambiar en los propios tratados. Ya vimos los cambios que se están contemplando, porque ya entraron en vigor en la ley del impuesto sobre la renta a partir del 2020. Pero pues es muy similar lo que va a entrar en vigor con el tratado. Entonces, el análisis del EP ahorita en sustancia no se ve realmente afectado por los cambios en la ley del impuesto sobre la renta, bajo la premisa de que la gran mayoría de las situaciones que tenemos pues pueden ser con países de tratados, ¿no? Porque México tiene una red muy amplia de tratados con otros países y son nuestros mayores socios comerciales. Entonces, sinceramente, al no verse modificados todavía los tratados, pues podemos pensar en las mismas definiciones del establecimiento permanente con la interpretación y aplicación que tradicionalmente hemos tenido, pero en el momento en el que entre en vigor esta modificación, pues también veremos cambios importantes para esos países, ¿no? Entonces, hay que estar muy preparados otra vez con este análisis, con este soporte de los cambios que tengamos, las reestructuras tanto corporativas como de negocios, ya con este nuevo enfoque de fiscalización internacional. Perfecto. Digo, aquí nada más para cerrar los comentarios de tanto reestructura de negocios como reestructura corporativa, creo que un elemento que vale la pena tener en contexto actual es que transacciones de este tipo pueden ocurrir en virtud de la famosa reforma laboral fiscal de todo lo que es el régimen de subcontratación, ¿no? Entonces, creo que hay un elemento que sería en adición a todo lo que hemos comentado, puesto que seguramente derivado de todos los cambios que hagan las empresas para cumplir con estas nuevas disposiciones,
se ubique en alguno de los aspectos que hemos estado platicando y que obviamente hay que tener los cuidados que ya referíamos. Y de aquí pasaríamos al último tema que queremos compartir el día de hoy para efectos de cumplir en tiempo con lo que nos hemos predispuesto. Y te cederé la palabra, Rodrigo, para que nos hables finalmente de este tema de Refipres. Muchas gracias. Como lo dijimos desde el principio, el enfoque de la charla y el estar en línea con los comentarios del plan maestro del SAT, pues es algo que viene de grandes contribuyentes, ¿no? Este tema de Refipres, pues por supuesto que es relevante para grandes contribuyentes. Recordemos que, como lo decíamos al principio en la definición de los conceptos, aquí nos vamos a enfocar exclusivamente a los temas vinculados con el título 6 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? O sea, lo que son mexicanos invirtiendo, ya sean personas físicas o morales, con inversiones en el extranjero y que esas inversiones califiquen como sujetas a un régimen fiscal preferente y por lo tanto no tengamos el esquema o el sistema de diferimiento y tengamos que anticipar las utilidades de las operaciones que realicemos en el extranjero a través de esas inversiones, ¿no? Entonces, con eso en mente, pues por supuesto que pensando en grandes contribuyentes, pues todos los grupos que tengan subsidiarias en el extranjero, pues les es relevante, ¿no? Una empresa mexicana, ya sea que es un grupo mexicano o un grupo multinacional extranjero que estableció una subsidiaria en México, pero que a través de la subsidiaria en México es dueño de subsidiarias en otros países, pues esto es relevante. Y también, pues nada más para agregarlo, queda fuera del alcance de grandes contribuyentes, por supuesto, pero pues personas físicas o pequeños y medianos contribuyentes que también tengan participación en subsidiarias en el extranjero, pueden ser estructuras personales o estructuras de negocio, pues todo esto es relevante. En el 2020, pues como ya lo sabemos, hubo una reforma muy importante, se enlista dentro del plan maestro, lo cual nos hace pensar que justamente están reconociendo que las reformas fueron por el intentar cambiar el régimen por temas que ya se tenían claramente identificados que no se estaban aplicando de manera adecuada, ¿no? Entonces, esto creemos que claramente nos va a llevar a una situación de fiscalización mucho más profunda a este esquema, a los regímenes fiscales preferentes. En el tiempo, vamos, el sistema de los regímenes fiscales preferentes están desde como el 2004, 2005, y si nosotros nos ponemos a buscar tesis y precedentes judiciales, etcétera, muy pocos, porque es una situación que sinceramente no ha sido llevada a los tribunales de manera muy común. Nos lleva a pensar que pues, había mucha ambigüedad, ¿no? en la parte de las disposiciones y su interpretación, aplicación, pero también que ya en la fiscalización no era tan sencillo por temas de intercambio de información, el cruce de fronteras, etcétera. Entonces, tanto con el fortalecimiento de todo el sistema de CRS y FATCA, que eso pues también se ha visto poco el intercambio de información, pero ya ha comenzado a fortalecerse mucho más. El SAT se va a empezar a hacer, o ya se está empezando a hacer llegar de mucha más información que le va a permitir iniciar procesos de fiscalización muy diferentes, ¿no? Mucho más detallados, mucho más dirigidos, por un lado. Y por el otro, las reformas del 2020 claramente mostraron la intención y el cómo, qué temas había identificado el SAT en la aplicación del régimen como estaba. Uno es lo que es el Refipre mismo, como se conoce como Control Foreign Corporation, versus la participación en transparentes, ¿no? Ahí nada más muy rápido, recordemos que hay una excepción general para la aplicación de Refipres cuando no se tiene control sobre el vehículo o la entidad en el extranjero. Había interpretaciones que nos podían llevar a decir que tanto las transparentes como las entidades de baja tributación o sujetas a una baja tributación estaban en la misma canasta y por lo tanto la excepción de control aplicaba de manera general. Aquí ya con la reforma del 4, la inclusión, creación del 4B, claramente nos están diciendo no, las transparentes son otro boleto y esas no importa si tienes control o no, tienes que reconocer los ingresos aquí en México, ¿no? Por otro lado, se robustecieron de una manera muy importante las reglas para identificar si se tiene control o no, otra vez, para la aplicación de la excepción, de la aplicación de las reglas, ¿no? Y por último,
había posibles interpretaciones en los que una persona física, para hacer la comparación del 75% del impuesto sobre la renta en México, en el extranjero, perdón, versus el que se pagaría aquí en México, hay una diferencia en tasas de personas físicas y morales, ¿no? 35 contra el 30. Entonces, había una interpretación que nos podía llevar a que las personas físicas también vieran nada más la tasa del 30% y llegaran a una tasa efectiva en el extranjero del 22.5 en lugar del 26.75. Entonces, ahí ya en la exposición de motivos y con un poco de redacción, aunque no totalmente claro, pues sí dejan entrever que la posición del SAT, del gobierno mexicano, está más inclinada hacia que pues, las personas físicas que participen en vehículos extranjeros tienen que considerar la tasa del 26.75 como la tasa mínima en el extranjero, ¿no? Entonces, con todo esto, solamente comentarles que pues también vamos a tener que estar muy preparados con el análisis de si algo es o no refipres. Recordemos que hay obligaciones no nada más del reconocimiento de los ingresos, sino también más formal, como puede ser la declaración informativa. El no cumplir de manera adecuada con todas las obligaciones en este régimen sí son muy graves o pueden llegar a ser muy graves, no nada más con la parte de los impuestos omitidos y las sanciones, sino también temas hasta penales, ¿no? Entonces, sí creemos que vamos a empezar a ver mucho más revisión de este tipo de situaciones por parte de la autoridad fiscal y pues tenemos que estar preparados. Perfecto, muchísimas gracias por los comentarios, Rodrigo, y ya por cuestiones de tiempo nos iríamos a la parte de preguntas y respuestas. Aquí en el chat tenemos varias, voy a permitirme leerlas y atenderlas antes de concluir. La primera pregunta que nos hacen es, en caso de la deducción de intereses, ¿se debe de tomar el total de los intereses de la deuda o se le deben de disminuir la retención de impuestos? No sé, Rodrigo, si quieras apoyarnos al respecto. Sí, me imagino y a ver si estás de acuerdo, César, que la pregunta va enfocada a cómo deducimos los intereses, ¿no? O sea, ¿qué es lo que consideramos como el interés deducible? Para esto, pues, digamos que por la regla fiscal general, el contribuyente cuando hay una retención es el residente en el extranjero, es un impuesto que le corresponde al residente en el extranjero. Nosotros somos como pagadores del interés, somos meramente unos agentes retenedores, recaudadores de ese impuesto por cuenta del residente en el extranjero. Entonces, para a lo mejor resumir la respuesta se tiene que considerar el interés antes de la retención. La retención no es algo que nos corresponda o nos afecte económicamente a nosotros, sino que estamos solamente actuando como el intermediario para el pago del impuesto que le corresponde al otro y su percepción del ingreso es por los intereses. De acuerdo, tiro contigo. La siguiente pregunta es, buenos días, si los accionistas son residentes en el extranjero y desean ciertas acciones de capital social se reclasifiquen como emisión de deuda, ¿será agravable esta deuda a los accionistas? ¿Generaría intereses? Quiero pensar que la pregunta va enfocada a una conversión de capital social, de acciones por deuda, y que entonces ahora se paguen intereses por esa deuda, ¿no? Como bonos. Aquí el punto de vista y ahora sí que lo que quieras complementar, Rodrigo, yo pensaría que podemos tener un problema de una distribución de dividendos en la conversión, lo cual estaría agravado dependiendo de la circunstancia, pero lo que no tendría duda es que esos intereses, pues es un concepto grabado para el extranjero y que conllevaría todo lo que hemos comentado, ¿no? Sí, como que me cuesta un poquito de trabajo identificar cómo se hace la conversión, ¿no? Yo creo que tenemos ahí que a lo mejor evaluar y analizar con mucho detalle la parte transaccional, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer para poder realmente convertir acciones en deuda? Si a lo mejor son más de un paso, ¿no? Pero sí, coincido con que el resultado final, si lo entiendo correctamente, simplemente es que al final del día va a haber intereses que pague una empresa mexicana, ahora su accionista, y pues no, el hecho de que previamente hubiera sido capital y no se generaban intereses no cambia el hecho de que ya los va a haber y pues es un concepto que pues, tendría que ser deducible para la empresa mexicana conforme sea devengado y conforme sea pagado o pagadero, pues va a tener que ser un ingreso de fuente de riqueza en México para el extranjero sujeto a retención. Correcto, correcto. Sí, coincido contigo. Creo que es un tema no habitual y habría que ver esa conversión, cómo se pretende realizar y si estamos hablando de una compañía que cotiza en bolsa, ¿no? Porque también Sí, tiene sus particularidades. correcto.
Y la última pregunta, y creo que esta va más enfocada a Emilio por tema de precios de transferencia, es, ¿existe alguna otra disposición en el artículo 76 que debamos de cumplir en este sentido? No refiere en particular a qué. Yo quisiera pensar que en cuanto al cumplimiento de precios de transferencia por transacciones con partes relacionadas. El artículo 76, gracias César, el 76 nos enlista las obligaciones de las personas morales, dentro de las cuales está presentada las declaraciones provisionales, la anual, las informativas. Dentro de las informativas está el DIM 9, por ejemplo, de operaciones de México con el extranjero, así como el DIM 4, que comentabas tú durante la charla, César, que son de pagos de residentes mexicanos a residentes del extranjero, independientemente de que no sean partes relacionadas o sí lo sean. Esos dos DIMs, cuando, insisto, es un pago de México al extranjero, se tienen que cumplir, están listadas en el 76. Aparte, la fracción 9 y la fracción 12 habla de precios de transferencia. De las operaciones de México con el extranjero y entre mexicanas o locales deben ser a valores de mercado. Entonces, estas son las disposiciones y las obligaciones que tendríamos que cumplir en materia de precios de transferencia en relación con el artículo 76. Está el 76A, que son la declaración local, la maestra, y la de país por país, pero aplica para las empresas contribuyentes mexicanos que generaron en el ejercicio inmediato anterior ingresos aproximadamente acumulables de 800 millones de pesos, pero para eso tenemos que ver la declaración anual, para que deban de presentar estas declaraciones a más tardar en diciembre del año siguiente. Es decir, si ahorita terminamos el ejercicio 2020, estas informativas local y maestra, y hay que ver si aplica la de país por país, se tiene que presentar a más tardar en este diciembre de este año. Y hasta aquí me quedo. Perfecto. Y a lo mejor, César, si se puede nada más muy rápido, pues en el mismo 76, pues también puede haber otras obligaciones formales dependiendo, ¿no? Como ya lo platicamos, los FDIs, el solo hecho de retener, ¿no? También puede ser. Entonces, pues sí, dependiendo de la operación específica. Correcto, de acuerdo. Básicamente en las preguntas que tenemos en el chat, restaría, y por cuestiones de tiempo agradecerle a todos los participantes, obviamente a los expositores, en este caso Emilio, Rodrigo, y pues los esperamos en el próximo webinar que tengamos y les deseamos una excelente jornada laboral y próximo fin de semana. Al contrario, muchas gracias, César, a ti y por supuesto que a todos los que nos acompañaron. Que tengan buena tarde. Gracias.